Han comenzado a cerrar las mesas de votación en Venezuela. La jornada se ha desarrollado sin mayores incidentes y con una masiva participación en las urnas, esto de acuerdo con un reporte de la coalición opositora. Se inicia ahora un proceso de conteo de votos que durará varias horas. La autoridad electoral ha dicho que emitirá un primer boletín tan pronto los resultados marquen una tendencia irreversible. Cae la noche definitiva que podría marcar el futuro del chavismo en Venezuela. Y así comenzamos esta nueva edición de DW Noticias en vivo desde Berlín. Titulares. El conteo de votos se realizará ante la ausencia de decenas de observadores internacionales invitados por la oposición, lo que alimenta las dudas de cara a la transparencia del proceso electoral. Conversaremos en breve con Marta Lucía Ramírez, ex vicepresidenta de Colombia y quien fue una de las veedoras a las que se le impidió viajar a Venezuela. Soy Johan Ramírez, bienvenidos al programa. Venezuela espera ya los resultados de una decisivas para su futuro. Los cerca de 16.000 centros de votación han comenzado a cerrar y continúa la duda de si el oficialismo verdaderamente aceptaría una derrota electoral. El candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, es dado como virtual ganador por las encuestas de los últimos días. Mientras tanto, Nicolás Maduro ha llamado a sus simpatizantes a una operación remate para movilizar a votantes en respaldo a su candidatura a la reelección. Recordemos que mientras haya electores en las filas, los centros de votación se mantendrán abiertos en el país. Por su parte, González Urrutia advirtió en la red social X sobre la circulación de falsos datos que violan la ley electoral, a la vez que expresó que desde el bloque antichavista son respetuosos de la norma y esperan con mucha tranquilidad los resultados electorales. Y Elizabeth Hostos está siguiendo la jornada electoral para nosotros desde Caracas. Un gusto verte de nuevo. Elizabeth, haznos por favor la crónica de la situación actualmente en el país. Ahora que comienza el cómputo de votos, ¿ha dicho algo la oposición? ¿Ha dicho algo el gobierno? Sí, Johan, en efecto, ambos sectores políticos enfrentados señalan que ya el proceso está a punto de terminar porque las casi 16.000 mesas electorales en Venezuela en teoría deberían haber cerrado a las 6 de la tarde, pero en algunos estados, en algunas ciudades están todavía abiertos los centros electorales porque hay gente en fila. El Consejo Nacional Electoral señala que no se puede cerrar ninguna mesa mientras algunos electores estén esperando por sufragar. El comando de Con Venezuela de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado han denunciado que los principales testigos de la oposición ante el Consejo Nacional Electoral no han podido ingresar al ente comicial para certificar el conteo de los votos y de las actas. Y de parte del gobierno señala que el proceso ha sido normal y llaman a, como tú bien señalabas, a una operación remate. Pero el tema es que en estos momentos hay mucha tensión porque son horas decisivas para la democracia de Venezuela, porque el pueblo y como votante quiere que se respete la voluntad del pueblo y que voto por voto sea contado y voto por voto sea certificado y validado por los testigos de ambas tendencias, quienes están en este momento crucial para Venezuela, enfrentados política y electoralmente, en este caso, Johan. Horas decisivas para la democracia en Venezuela, así lo define Elizabeth Hostos desde Caracas, lo que está sucediendo en el país en este momento. Muchas gracias, Elizabeth, y hasta la próxima. Gracias a ti y saludos a tu audiencia, Johan. Edmundo González Urrutia, un ex diplomático jubilado de 74 años, asumió el liderazgo de la oposición en estas elecciones después de que María Corina Machado, que ganó las primarias internas en octubre de 2023, no pudo participar en los comicios por estar inhabilitada para ejercer cargos públicos y políticos por 15 años. Un voto para González es visto entonces hoy como un voto para María Corina Machado. Vamos a ver ahora un perfil para conocer quién es este hombre que actualmente aglutina las esperanzas de millones de venezolanos. Próximo presidente de Venezuela. Edmundo González Urrutia recibió con serenidad una histórica encomienda: ser el candidato de la Plataforma Unitaria Democrática, una coalición de 10 partidos que pretende sacar a Nicolás Maduro del poder tras 25 años de gobierno socialista. Exdiplomático jubilado de 74 años, Edmundo González toma el relevo de María Corina Machado, la líder opositora que ganó las primarias de la oposición en octubre de 2023, pero sobre quien pesa una inhabilitación para ejercer cargos públicos y políticos por 15 años.
En un país donde la estridencia es el sello de identidad del gobierno, Edmundo González se diferencia por ser un hombre conciliador y que habla con suavidad, lo que contrasta con Maduro, que continúa el estilo agresivo de Chávez con ataques virulentos a la oposición y a Estados Unidos. Aquí huele a triunfo. Comenzó su carrera diplomática en El Salvador en tiempos de la guerra civil que asoló a ese país. Luego trabajó en Bélgica y en Washington, donde en 1981 obtuvo su maestría en Relaciones Internacionales. Luego de ejercer como embajador en Argelia, ocupó entre 1994 y 1999 distintos cargos en la Cancillería venezolana hasta que fue enviado como embajador a Buenos Aires durante el primer mandato de Hugo Chávez. Su labor en ese puesto fue fundamental para el ingreso de Venezuela en Mercosur. Entre 2013 y 2015, desilusionado del chavismo, fue el representante internacional de la Alianza Política Venezolana, Mesa de la Unidad Democrática. Su postulación en 2024 implicó, ante todo, poner en marcha una estrategia para dar a conocer a los venezolanos quién era Edmundo González Urrutia. La campaña opositora se centró en convencer a los venezolanos de que este candidato representa el cambio y en sembrar en el pueblo el mensaje de que votar por él es hacerlo por María Corina Machado. González Urrutia se muestra mesurado y con esperanza. Yo no me quiero situar en escenarios así tremendos, ¿no? Aquí vamos a un proceso electoral, van a haber unos resultados, confiamos que los resultados van a ser respetados y que a partir de ese momento se iniciará el proceso de reconstrucción y de reinstitucionalización del país. Expertos consideran que la postulación de Edmundo González Urrutia ofrece a la oposición esta vez oportunidades reales de ganar. Ya hemos visto quién es Edmundo González Urrutia, quién es Nicolás Maduro. Encarna el paradigma del chavismo. Es el heredero político de Hugo Chávez, ungido por él mientras estaba enfermo. Y durante su mandato reforzó el aspecto militar autoritario de su gobierno con un enorme saldo de violaciones a los derechos humanos y centenares de presos políticos, por los que por primera vez un país de América Latina ha llegado a la Corte Penal Internacional. Veamos ahora un perfil sobre Nicolás Maduro. Si hay alguien que ha estado en el centro del chavismo desde su origen es Nicolás Maduro, el hombre que pasó de ser chofer de autobús y líder sindical a ser la mano derecha del fallecido presidente Hugo Chávez, al punto de convertirse en su sucesor el 8 de marzo del 2013, a tan solo 3 días de su fallecimiento. No exento de superstición, al igual que su mentor Chávez, Maduro se asegura vencedor en estos comicios, pues la fecha coincide con el 70 aniversario del nacimiento de Hugo Chávez. Su estilo populista no está libre de amenaza hacia la oposición. ¿Quién de los 10 candidatos garantiza la paz y la estabilidad de Venezuela? ¿Ustedes quieren que llegue un presidente monigote a privatizar la educación, a privatizar el derecho a la salud, a privatizar el derecho a la vivienda? Maduro conoció a Chávez en una visita en la cárcel de Yaré, en la que se encontraba preso tras su fallido golpe de Estado en 1992. El encuentro selló su relación política. Maduro se convierte desde ese momento en un activista por la liberación de Chávez. De ahí pasa a la política y es elegido diputado en 1998. En agosto de 2006, Maduro es nombrado ministro de Exteriores por Chávez pese a su carencia de estudios superiores. Su trayectoria se ve catapultada en 2011 tras el diagnóstico de cáncer de Chávez, quien en octubre de 2012 lo elige como su vicepresidente ejecutivo. En abril del 2013 gana por 2 puntos porcentuales las elecciones contra su contrincante Enrique Capriles, recuento que fue impugnado por este. A esto le siguieron 11 años de continuas crisis socioeconómicas, protestas masivas, hiperinflación y el éxodo de más de 7 millones de venezolanos. Hoy Maduro aspira a su tercer mandato, pero más allá de la suerte o superstición, las últimas palabras las tendrán los venezolanos. Uno de los temas más polémicos de los últimos días ha sido el ingreso de los observadores internacionales al país. Algunos de ellos, como el Centro Carter de Estados Unidos, sí logró el ingreso e incluso ha desplegado hasta 17 funcionarios en 3 estados, pero a otros se les negó
entrar a Venezuela, lo que despertó, además de indignación, muchas dudas sobre si el oficialismo estaría listo para reconocer una eventual derrota. Como recordarán, varias delegaciones de parlamentarios españoles y latinoamericanos, así como una de expresidentes invitados por la oposición venezolana, no pudieron entrar o bien fueron deportados por orden de las autoridades. El chavismo ya había advertido que se le negaría la entrada a estos observadores, pues no habían sido invitados por el ente electoral. Y para conversar sobre este tema recibimos en el programa a Marta Lucía Ramírez, ex vicepresidenta de Colombia y justamente una de las veedoras a las que se les impidió viajar a Venezuela en compañía del grupo de expresidentes. Señora Ramírez, un gusto saludarla y bienvenida al programa. ¿Tenían ustedes o no la autorización para ingresar a Venezuela en calidad de observadores internacionales? Muchas gracias, Johan. Es un placer estar acá con Deutsche Welle y aclararle, nosotros no estábamos pidiendo autorización del Consejo Electoral porque no íbamos como delegados del oficialismo, no estábamos aspirando ni hubiéramos aceptado jamás ser delegados del oficialismo. Estábamos invitados por la oposición, por María Corina y por Edmundo, porque en el Acuerdo de Barbados dice claramente que las partes convienen, esto dice en el punto 4, las partes convienen invitar como observadores internacionales a la Unión Europea, a la que le revocaron la invitación, a la Unión de Repúblicas Africanas, a otros observadores internacionales, y dice sin perjuicio de reconocer el derecho que tienen los miembros de la oposición de traer sus propios invitados. Entonces, si uno no va como delegado, ni como testigo, ni como observador internacional en una calidad oficial, pues va como un simple invitado a estar en el comando de campaña con la oposición, que es lo que íbamos a hacer con los expresidentes Fox de México, Mireya Moscoso de Panamá, Tuto Quiroga de Bolivia y Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica. Sí. Pero esta es una dictadura lo que hay en Venezuela. Ellos no quieren que los ojos de la comunidad internacional ni los oídos de la comunidad internacional vean lo que está sucediendo en el día de hoy. Todas las dificultades que han tenido en algunas mesas de votación. Entonces, pues era obvio que no querían que estuviéramos allá. Señora Ramírez, pero así como a usted se le impidió viajar a Venezuela, hay otros observadores internacionales a los que sí se les autorizó el ingreso y entre ellos, por ejemplo, el Centro Carter. ¿Confía usted en que esos veedores son garantía de que estos comicios serán justos y transparentes? Pues la verdad, Johan, tengo que decir que son veedores que en el pasado han tenido una actitud bastante tolerante con el régimen de Venezuela. Recordemos que las elecciones de hace 4 años fueron unas elecciones absolutamente ilegítimas, que las rechazó la Unión Europea, las rechazó casi toda América Latina, con la excepción obvia de Cuba, Nicaragua, los de siempre, y la rechazó Estados Unidos. Pero el Centro Carter ha tenido una actitud muy tolerante con ellos, entonces pues la verdad me parece que es difícil. Y obviamente hay otros delegados, ellos se ufanan de que tienen más de 600 delegados, pero claro, son los amigos de ellos, los amigos de ese autoritarismo que está instalado en el poder en Venezuela hace 25 años y que ha llevado a uno de los países más ricos en recursos naturales a tener hoy un índice de pobreza del 84%. Tener unos índices absolutamente aterradores de niños que viven con hambre. 25% de los niños de Venezuela tienen muy baja nutrición, 18% de los niños de Venezuela están en muy malas condiciones de vacunación, sin acceso a la educación. Entonces es realmente un deterioro grandísimo el de las condiciones de vida del pueblo venezolano por cuenta de este autoritarismo que están sufriendo ellos hace 24 años. Si hubieran gobernado bien, no deberían tener miedo a una elección democrática, libre, transparente, que es lo que está pidiendo todo el pueblo de Venezuela. Era Marta Lucía Ramírez, ex vicepresidenta de Colombia. Muchas gracias, señora Ramírez, y hasta la próxima. A las 6 de la tarde, hora local de Venezuela, comenzaron a cerrar los centros electorales que no tuviesen votantes en las filas. Tras el cierre de la mayoría de las urnas, la dirigente opositora María Corina Machado aseguró en su cuenta de X que los testigos tienen derecho a llevarse el acta del conteo de las mesas electorales para así evitar alteraciones en los cómputos. Aún se desconoce la hora en que el Consejo Nacional Electoral dé a conocer los primeros resultados.
Pero quédese con nosotros, porque aquí en Deutsche Welle le seguiremos informando en última hora de este día electoral en Venezuela. Soy Johan Ramírez. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima.